Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado mudo. Tras expulsar al demonio, rompió a hablar el mudo. La gente admiraba, decía, jamás se vio cosa igual en Israel. Pero los fariseos comentaban, por el príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver tanta gente, sintió compasión de ellos, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, los obreros poco. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La reflexión de este día nos sitúa en una sección del Evangelio de Mateo muy importante dentro del discurso misionero. Nos encontramos en las escenas de curaciones, milagros y prodigios que muestran que Jesús inaugura el reinado de Dios no solo con palabras, tal como lo hizo desde el monte, sino que después de bajar del mismo, muestra con gestos y acciones la forma en que ese reinado se manifiesta, derrotando todo aquello que aflige el corazón humano. Esta sección nos ofrece 10 relatos de curaciones, prodigios y exorcismos, de los cuales ya hemos escuchado la mayoría, y con el exorcismo del endemoniado mudo que apenas hemos escuchado, se prepara a la transición del discurso apostólico. A este punto, se hace necesaria una breve explicación sobre el reinado de Dios. Aunque es un tema central en el Nuevo Testamento y lo que ocupa toda la vida de Jesús, el tema no está ausente en el Antiguo Testamento. Por el contrario, los relatos de los distintos momentos de la historia de Israel hallados en esos libros quieren demostrar que a pesar de los entuertos de los acontecimientos humanos y las pretensiones de los reyes de la tierra, Dios reina sobre todos ellos y maneja los hilos de la historia para manifestar su salvación. Esa imagen de rey es muy cercana a la de pastor, como hemos escuchado en el relato de hoy, pues Yahvé como rey no solo da edictos u órdenes para cumplir, sino que se preocupa por guiar a su pueblo por medio de peligros. En la profecía de Miqueas leemos algunas frases que sostienen esta idea. Voy a reunir a Israel entero, los agruparé como ovejas, abrirán brecha, pasarán la puerta, y su rey pasará delante de ellos. Y sobre la universalidad del reinado de Yahvé, escuchamos la profecía de Zacarías. Y será Yahvé rey sobre toda la tierra. Aquel día será el único Señor y único su nombre. En el Nuevo Testamento, como señalamos, el tema del reinado de Dios es central. Los evangelistas se esfuerzan por presentar a Jesús como aquel que inaugura ese reinado, pero más aún, poco a poco lo van revelando como el mismo rey. Se cuidan, sin embargo, de no ponerlo en la misma categoría de, por ejemplo, Herodes el Grande o del emperador romano, porque como el mismo Jesús nos recuerda en el Evangelio de Juan, su reino no es de este mundo. En los evangelios que tratan los relatos de la infancia, Mateo y Lucas, Jesús es colocado como Mesías, rey del linaje de David. Su ministerio público, en cuanto a lo que enseña y realiza, es todo alrededor del reino de Dios. Por ejemplo, como hemos escuchado anteriormente, en las bienaventuranzas nos dice a quién pertenece ese reino. Bienaventurados los pobres,
porque es de ellos. O cuando realiza curaciones, no lo hace como un médico o como un milagrero, sino que él mismo recuerda: si yo expulso demonios por el dedo de Dios, es señal de que a ustedes ha llegado el reino de Dios. Y su muerte en la cruz, aunque incomprendida por la burla del letrero, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, nos recuerda la manera humilde en que se manifiesta ese reinado. En otras palabras, para el Nuevo Testamento, Jesús ejerce el reinado de Dios con palabras y obras. Y cuando envía a los discípulos a anunciar a ese reino, le dice a sus discípulos no solo que prediquen o que enseñen, sino que hagan lo que Él hace: curen enfermos, expulsen demonios, resuciten muertos. Y para ello Jesús les ha dado autoridad. La misma autoridad que los discípulos le reconocían después que calmó la tormenta. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Esa misma la ha dado Jesús gratuitamente a sus discípulos para extender su reinado. Así, Jesús se preocupa de no instrumentalizar a los pobres o necesitados de compasión, como suele hacerse en las campañas políticas y luego se olvidan de ellos. Jesús se comporta como el pastor rey que restaura la dignidad de los olvidados, como cumplimiento del sueño de Dios expresado por el profeta Isaías. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo, y la lengua del mudo gritará de júbilo. Y pide a los suyos exactamente lo mismo: que tengan compasión. La idea de la compasión tiene profundas raíces en el Antiguo Testamento y se asocia con las entrañas maternas. En efecto, podemos escuchar al mismo Dios hablar en esos términos cuando dice en el libro de Isaías: ¿puede una mujer olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no. En otras palabras, debemos decir que la compasión, la misericordia entrañable, debe ser el estilo de vida de la Iglesia. La autoridad que hemos recibido de Jesús, la autoridad de la Iglesia, no es como la de los poderes de este mundo que oprimen y anulan la dignidad humana. La autoridad que tenemos es para extender la ternura que brota del trono de la gracia desde donde Dios reina. Podemos recordar las palabras de un gran teólogo alemán, Juan Bautista Metz, quien junto a Dorothee Sölle son los mejores exponentes de la teología política. Este nos decía: el recuerdo del sufrimiento de los inocentes nos puede humanizar. Pero no podemos caer en la tentación de usar el sufrimiento del pobre para tomar ventajas ajenas a ellos, porque cuando se utiliza el sufrimiento en la política como estrategia, se suele cubrir con velos de filantropía a los propios causantes del dolor humano. Y cuando es la Iglesia que tiene en su discurso a los pobres, pero su autoridad se aleja y no les brinda la primacía que Jesús les dio, corrompe su misión y se aleja del crucificado. Cuando finalmente pidamos obreros al Señor para su campo, sean sacerdotes, consagrados, misioneros laicos, estos deben cumplir con el perfil que nos ofrece el Salmo 72 sobre el Rey Pastor: que gobierne a tu pueblo con justicia, a tus pobres con rectitud. Haga justicia a los pobres del pueblo y salve a los hijos de los desvalidos. Salvará sus almas de la opresión y la violencia, pues su sangre será preciosa a sus ojos.